Yo nunca había odiado a nadie en mis 69 años de vida, hasta ese martes. Mi nombre es Carmen Esperanza Torres, y lo que te voy a contar cambió para siempre a la mujer bondadosa que creía ser. Todo explotó en el consultorio del doctor Hernández. Ahí, rodeada del olor a alcohol y medicina, viendo los resultados de laboratorio de mis nietos gemelos, Alejandro y Sofía, de 8 años. Ahí fue donde me convertí en otra persona. Señora Torres, me dijo el doctor con esa voz que usan los médicos cuando van a decirte algo terrible, estos niños están desnutridos, gravemente desnutridos. Las palabras rebotaron en mi cabeza como balas. ¿Desnutridos? ¿Mis nietos? Los niños a los que yo mandaba $3,500 cada mes religiosamente para que no les faltara nada. Doctor, debe haber un error, susurré, pero mi voz sonaba extraña hasta para mí. Carmen, mire estos números, me mostró los resultados. Anemia severa. Deficiencia de proteínas. Sus cuerpecitos están literalmente consumiendo su propia masa muscular para sobrevivir. ¿Y esto? Señaló otra línea en el papel. Niveles de cortisol disparados. Estrés crónico. En niños de 8 años. Miré hacia la sala de espera donde Alejandro tosía con esa tos seca que me había alarmado, mientras Sofía se acurrucaba en una esquina como un gato asustado. Sus ojeras parecían moretones, sus bracitos eran palitos. ¿Cómo había pasado esto bajo mis narices? Una hora después estaba tocando el timbre de la casa que yo había comprado. $280,000 pagados de contado para que mis nietos tuvieran un hogar digno. Pero el jardín que había mandado a diseñar estaba muerto, y en la entrada brillaba un BMW rojo nuevo con placas temporales. Isabela abrió la puerta. Si los niños parecían refugiados de guerra, mi nuera lucía como modelo de revista. Cabello recién hecho, uñas perfectas, un vestido que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Llevaba una cadena de oro nueva que no reconocí. Carmen, me dijo sin sorpresa, como si hubiera estado esperándome. ¿Qué haces aquí? Sus propios hijos estaban detrás de mí, desnutridos y enfermos, y ella ni siquiera los miró. Isabela, llevé a los niños al doctor. Están gravemente desnutridos. Nada, ni una pestañada de preocupación. Niños, vayan a sus cuartos, ordenó con frialdad. Alejandro y Sofía corrieron como ratones asustados. El sonido de sus pasos descalzos en las escaleras me partió el alma. En la sala de mi casa le mostré los resultados médicos, las recetas, los niveles de anemia. Le expliqué que sus hijos se estaban muriendo lentamente de hambre. Isabela escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Cuando terminé, me miró con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Ya terminaste? Isabela, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Tus hijos, mis hijos están perfectamente bien. El doctor dice que... El doctor está equivocado. Se levantó del sofá como una fiera. Sus ojos brillaban con algo que nunca había visto antes. Algo peligroso. Mira, Carmen, me dijo con una voz que destilaba veneno. Voy a ser muy clara contigo. No te metas en lo que no es tu problema. El mundo se detuvo por completo. ¿Cómo que no es mi problema? Exactamente lo que escuchaste. Yo soy la madre. Yo decido qué es mejor para mis hijos. Y si no te gusta... Hizo una pausa teatral, disfrutando cada segundo de mi shock. Deja de enviar tu dinero. Esas 4 palabras cayeron como bombas. Tu dinero. Como si mi amor, mi desvelo, mis noches sin dormir preocupándome por esos niños, fuera solo dinero. Isabela, logré susurrar. Yo solo quiero ayudar. ¿Ayudar? Se rió con una carcajada cruel. Carmen, tu ayuda es lo último que necesitamos aquí. Se acercó a mí, tan cerca que pude oler su perfume caro. Probablemente de $300 la botella. De hecho, continuó con esa sonrisa diabólica, creo que ya es hora de que entiendas algo. Si sigues molestando, si sigues ayudando,
Si sigues metiendo tu nariz donde no te llaman, simplemente vas a dejar de ver a los niños. Para siempre. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza, Carmen. Es una promesa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no como pensarías. No me quebré, no lloré. Algo más profundo, más primitivo, se activó. Carmen Torres, la mujer que había construido un imperio inmobiliario desde cero. La que había sobrevivido a la pobreza, al machismo, a quedar viuda con 5 hijos. La que nunca, jamás, había perdido una batalla. Esa Carmen despertó. Me levanté del sofá con una calma que me sorprendió hasta a mí. Tomé mi bolsa. Miré a Isabela directo a los ojos. Tienes razón, Isabela, dije con una sonrisa que ella interpretó como derrota. Ya no me voy a meter en lo que no es mi problema. Salí de la casa sin voltear atrás, aunque escuché a mis nietos gritando ¡Abuela!, desde la ventana del segundo piso. Ese grito me acompañó todo el camino de regreso a casa. Pero cuando llegué a mi mansión de $2, $8 millones, cuando me senté en mi estudio rodeada de los diplomas y reconocimientos de una vida de trabajo duro, cuando tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado, Isabela no tenía idea de lo que acababa de desatar. Porque nadie amenaza a Carmen Torres, y definitivamente nadie lastima a mis nietos y sale impune. La guerra había comenzado, y yo nunca pierdo. Esa misma noche no pude dormir, no por tristeza, por rabia. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana en mi estudio, rodeada de facturas, estados de cuenta y una calculadora que no paraba de escupir números que me revolvían el estómago. $3,500 cada mes durante los últimos 3 años. $126,000 enviados religiosamente para el cuidado de mis nietos. Sin contar los $280,000 de la casa, los $35,000 del auto de Isabela, los $15,000 de la operación de apendicitis de Rodrigo el año pasado. ¿Y para qué? ¿Para que mis nietos se murieran de hambre mientras esa mujer se compraba un BMW nuevo? Pero lo que me tenía con las venas llenas de veneno no eran los números. Era el recuerdo de esa sonrisa. Esa sonrisa cruel cuando me amenazó con quitarme a mis nietos. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Miguel Sandoval, mi contador personal desde hace 20 años. Un hombre serio, discreto, que conoce cada centavo que entra y sale de mis cuentas. Miguel, le dije, necesito que rastrees exactamente en qué se ha gastado cada dólar que he enviado a la cuenta de Isabela Morales en los últimos 6 meses. Señora Torres, eso va a requerir acceso a... Miguel, lo interrumpí con una voz que él reconoció inmediatamente. La voz que usaba cuando dirigía mi empresa de bienes raíces. Hazlo. Lo que descubrimos 2 días después me quitó el aliento. Me citó en su oficina un viernes por la tarde. Llegué con el estómago hecho nudo, pero no imaginaba la bomba que estaba a punto de explotar. Carmen, me dijo Miguel, extendiendo una carpeta llena de documentos. Creo que debería sentarse. Abrí la carpeta y mi mundo se tambaleó. Isabela había usado mi dinero, el dinero destinado para la alimentación y cuidado de mis nietos, en $4,200 en tratamientos de belleza en el Spa Elite de Guadalajara. Botox, rellenos, tratamientos faciales cada semana. $8,500 en ropa de diseñador. Vestidos de $800, zapatos de $1,200, bolsas que costaban más que el salario mensual de una maestra. $12,000 en joyería. Anillos, collares, pulseras que brillaban mientras sus hijos se derrumbaban de hambre. $6,800 en restaurantes de lujo. Cenas en lugares donde un plato cuesta $150, mientras Alejandro y Sofía comían. ¿Qué estaban comiendo? $15,000 en el enganche del BMW rojo que vi en la entrada. Y lo más enfermizo de todo, $3,200 en una fiesta de cumpleaños. Su cumpleaños.
Una celebración ostentosa en un hotel de 5 estrellas mientras sus propios hijos se consumían. Miguel, susurré, sintiendo cómo la rabia me subía desde los pies. ¿Me estás diciendo que no hay un solo centavo gastado en comida para los niños? Carmen, no hay evidencia de compras en supermercados, farmacias para vitaminas infantiles, ropa para niños, juguetes, material escolar, nada. Las manos me temblaban mientras pasaba las páginas. Cada transacción era una puñalada. «Pero hay más», continuó Miguel con voz grave. «¿Más? ¿Cómo podía haber más?» Isabela abrió una cuenta de ahorro a su nombre usando su dirección fiscal, pero deposita ahí $1,000 cada mes, de los $3,500 que usted envía. ¿Me estás diciendo que está robando $1,000 cada mes? No solo eso. Esa cuenta tiene actualmente $47,000 acumulados. El mundo se volvió rojo, literalmente rojo. Mi nuera no solo estaba matando de hambre a mis nietos. Los estaba matando de hambre para ahorrar dinero. Dinero mío. Pero la revelación más brutal estaba por venir. Carmen, hay algo más que necesita ver. Miguel me mostró una serie de fotografías impresas de redes sociales. Instagram, Facebook, Isabela en restaurantes caros, en spas, en boutiques de lujo, siempre sola o con amigas, nunca con los niños. Pero una foto me partió el alma. Isabela en una playa en Cancún, bronceada y sonriente, con un cóctel en la mano. La fecha, hace 3 semanas. Exactamente cuando Alejandro había estado enfermo y yo pregunté por qué no lo habían llevado al doctor. Ella me dijo que no tenía dinero para el médico, murmuré. Carmen, esa foto está geolocalizada en el resort Grand Palladium. Una noche ahí cuesta mínimo $400. Me quedé en silencio, digiriendo la magnitud de la traición. Esa noche, cuando llegué a casa, me serví una copa de vino tinto. El mismo vino que Roberto y yo tomábamos para celebrar los buenos negocios. Me senté en mi terraza, mirando las luces de Guadalajara, y por primera vez en meses sonreí. Pero no era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar a su presa, porque Isabela había cometido un error fatal. Había subestimado a Carmen Torres. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Un número que esperaba nunca tener que usar. «Detective Ramírez, habla Carmen Torres. Necesito contratarlo para un trabajo delicado». Al día siguiente empezaría la segunda fase de mi investigación. La fase que Isabela nunca vería venir. Porque mientras ella gastaba mi dinero en lujos, mientras mis nietos se morían de hambre, mientras me amenazaba con quitármelos para siempre, yo estaba construyendo el caso que la destruiría, y esta vez no habría misericordia. 3 días después de mi conversación con Miguel, mientras revisaba por enésima vez los estados de cuenta que me tenían con el estómago revuelto, sonó mi teléfono. Era ella, Carmen. La voz de Isabela sonaba extraña, temblorosa, nada que ver con la mujer arrogante que me había amenazado días atrás. «Necesito hablar contigo urgentemente». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz calmada. «¿Qué pasa, Isabela? ¿Puedo ir a tu casa? Es una emergencia. Una emergencia». Después de decirme que no me metiera en sus problemas, después de amenazarme, después de usar mi dinero para comprarse lujos mientras mis nietos se morían de hambre, ahora tenía una emergencia. «Claro», le dije con una dulzura que hasta a mí me sorprendió. «Ven cuando gustes». Colgué y sonreí. La primera pieza del rompecabezas estaba cayendo en su lugar. 1 hora después, Isabela tocó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, casi no la reconocí. La mujer impecable de siempre lucía destruida. Su cabello normalmente perfecto estaba despeinado. Sus ojos estaban rojos e hinchados. No llevaba maquillaje, lo cual era rarísimo en ella. Y por primera vez en años la vi sin joyas caras. «Carmen», murmuró, y su voz se quebró. «Gracias por recibirme». La hice pasar a la sala.
Le serví café en mi mejor vajilla de porcelana, la misma que usaba para recibir a clientes importantes cuando dirigía mi empresa. Quería que sintiera la diferencia, que recordara quién tenía el poder real aquí. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Carmen, yo sé que las cosas no terminaron bien el otro día. Ah, ¿sí? Respondí con inocencia fingida. ¿Te refieres a cuando me dijiste que no me metiera en lo que no es mi problema y me amenazaste con quitarme a mis nietos? Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Yo estaba estresada. No quise decir eso. Mentirosa. Sus ojos la delataban, pero decidí dejar que continuara cavando su propia tumba. ¿Y qué es tan urgente, Isabela? Respiró profundo, como preparándose para algo grande. Carmen, necesito pedirte un favor. Un favor enorme. Ahí venía. La razón por la cual la mujer que me había humillado estaba ahora en mi sala, hecha pedazos. Necesito que me prestes $50,000. La cifra rebotó en mis oídos. $50,000. Después de descubrir que había malversado más de $100,000 de mi dinero. ¿$50,000? Repetí fingiendo sorpresa. Isabela, es mucho dinero. ¿Para qué lo necesitas? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que parecían reales, pero que yo ya no podía creer. Carmen, me metí en problemas financieros, grandes problemas. ¿Qué tipo de problemas? Yo hice algunas inversiones malas, muy malas. Perdí dinero, mucho dinero. ¿Inversiones? Esta mujer que no sabía ni balancear una chequera, ¿haciendo inversiones? ¿Qué tipo de inversiones, Isabela? Una amiga me convenció de invertir en un negocio, un restaurante. Dijo que era cosa segura, que duplicaríamos el dinero en 6 meses. Mentira. Sus ojos miraban hacia la izquierda cada vez que mentía. Lo había notado durante años, pero nunca le había prestado atención hasta ahora. ¿Y qué pasó? El negocio quebró, perdimos todo, y ahora las lágrimas corrían por sus mejillas. Ahora los socios me están exigiendo que pague mi parte de las deudas. ¿Cuánto perdiste, Isabela? $30,000, susurró. Otra mentira. Los números no cuadraban. Si había perdido 30,000, ¿por qué necesitaba 50,000? Pero Carmen, continuó con voz desesperada, si no pago en una semana, van a demandarnos, pueden quitarnos la casa. La casa que yo compré. Ahora entendía por qué estaba tan desesperada. Isabela, le dije con voz suave, esto es muy serio. ¿Rodrigo sabe? No, gritó, y luego bajó la voz avergonzada. No puedes saberlo, se volvería loco. Ya sabes cómo es con el dinero. Claro que sabía cómo era mi hijo con el dinero. Era conservador, responsable, exactamente lo opuesto a su esposa. Carmen, por favor, se puso de pie y caminó hacia mí. Tú eres la única que puede ayudarme. Prometo que te voy a pagar todo, hasta el último centavo. ¿Con qué dinero vas a pagarme, Isabela? Acabas de decir que perdiste todo. Yo conseguiré trabajo. Un trabajo de verdad, cualquier cosa. Pero por favor, no puedo perder la casa. Los niños. ¿Qué va a hacer de los niños? Ahí estaba. Usando a mis nietos como escudo emocional, exactamente como había predicho. Carmen se arrodilló frente a mí, literalmente arrodilló. Te lo suplico. Sé que he sido difícil. Sé que dije cosas horribles el otro día. Pero por favor, por los niños que ella había estado matando de hambre. Por los niños que usaban ropa vieja mientras ella se compraba vestidos de $800. Por los niños que no habían visto un médico en meses mientras ella se inyectaba Botox. La miré ahí, arrodillada, llorando, suplicando, y por un momento, solo por un momento, sentí pena. Pero luego recordé las ojeras de Sofía, la tos de Alejandro, los resultados del doctor, los $47,000 que tenía ahorrados con mi dinero.
Isabela, le dije, ayudándola a levantarse, esto es muy complicado. Carmen, por favor. $50,000 no es dinero que tenga guardado debajo del colchón. Necesito pensar. Necesito revisar mis finanzas. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Eso significa que necesito tiempo para pensarlo, unos días. Gracias, me abrazó con desesperación. Gracias, Carmen. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor suegra del mundo. La mejor suegra del mundo. Las mismas palabras que había usado cuando le compré la casa y el auto, y cuando empecé a enviar los 3,500 mensuales. Te llamo en unos días, le dije, acompañándola a la puerta. Cuando se fue, me quedé de pie en mi sala, procesando lo que acababa de pasar. Isabela no solo había malversado mi dinero, había metido a mi familia en problemas legales, había arriesgado la casa donde vivían mis nietos, y ahora quería que yo pagara por sus errores. Tomé mi teléfono y marqué el número del detective Ramírez. Detective, habla Carmen Torres. Necesito acelerar la investigación y añadir algo más. Quiero que averigüe exactamente en qué invirtió Isabela Morales los últimos meses. Esa noche, mientras revisaba una vez más los documentos que Miguel me había entregado, tomé una decisión. Le iba a dar a Isabela exactamente lo que se merecía, pero no lo que ella esperaba. El detective Ramírez me llamó a las 7 de la mañana de un lunes. Su voz sonaba tensa. Señora Torres, necesito verla urgentemente. Lo que encontré es peor de lo que imaginábamos. 2 horas después estaba sentada en su oficina, una pequeña habitación que olía a café frío y cigarrillos, mirando una carpeta que cambiaría todo para siempre. Carmen, me dijo el detective, un hombre de 50 años con ojos cansados que había visto demasiado. ¿Está segura de que quiere saber la verdad completa? Detective, mis nietos están desnutridos. Mi nuera me ha robado más de $100,000. ¿Cree que me voy a detener ahora? Abrió la carpeta y mi mundo se desplomó. Las primeras páginas eran fotografías. Isabela entrando y saliendo de un edificio elegante en el centro de Guadalajara. Fechas, horarios, todo documentado meticulosamente. ¿Qué es este lugar?, pregunté. El Casino Elite, uno de los casinos más exclusivos de la ciudad. Su nuera es cliente frecuente desde hace 8 meses. Casino. La palabra me golpeó como un martillo. Siga leyendo, me dijo con voz grave. Las siguientes páginas me quitaron el aliento. Registros de pérdidas. $5,000 en una noche, $8,000 en otra, $12,000 en una sola sesión de póker. Carmen, su nuera tiene un problema de juego severo. En los últimos 6 meses ha perdido $78,000 en este casino. $78,000. Mi dinero, el dinero de mis nietos. Pero hay más, continuó el detective, volteando la página. Me mostró capturas de pantalla de juegos online, aplicaciones de casino en su teléfono, registros de transacciones digitales. Cuando no puede ir físicamente al casino, juega online. Póker, ruleta, máquinas tragamonedas. Está jugando las 24 horas del día, Carmen. ¿Las 24 horas? Encontré registros de apuestas a las 3 de la mañana. Mientras sus hijos dormían, ella estaba perdiendo $2,000 en una mano de cartas. Sentí náuseas. Literal. Físicas náuseas. Detective, ¿está seguro de estos números? Carmen, tengo aquí los registros bancarios completos. Cada depósito que usted hizo fue directamente convertido en fichas de casino o créditos de juego online. Me mostró una timeline que me destruyó. 15 de enero. Carmen envía $3,500. 16 de enero. Isabela deposita $3,000 en el Casino Elite. 17 de enero. Pierde todo en una noche. 15 de febrero. Carmen envía $3,500. 15 de febrero. Isabela transfiere $2,800 a su cuenta de juegos online. 16 de febrero. Pierde todo en póker digital. Mes tras mes. Mi dinero convertido en fichas.
Las vitaminas de mis nietos convertidas en apuestas, su comida convertida en cartas. Carmen, me dijo el detective con voz suave, hay algo más que necesitas saber. ¿Más? ¿Cómo podía haber más? Me mostró una serie de fotografías tomadas con zoom. Isabela en el casino, pero no sola, con un hombre. ¿Quién es él? Se llama Andrés Maldonado, tiene 35 años, digamos que es su compañero de juego, y posiblemente más que eso. Las fotografías eran claras. Isabela y este hombre tomados de la mano, besándose en el estacionamiento del casino, entrando juntos a un motel. Detective, me está diciendo que mi nuera no solo es una adicta al juego, sino que también... Carmen, su hijo Rodrigo trabaja de 6 a.m. a 8 p.m. todos los días. Las fotografías que le muestro fueron tomadas en horario laboral, durante las horas que se supone que ella debería estar cuidando a sus hijos. El mundo se volvió borroso. Respiré profundo, tratando de procesar toda la información. ¿Los niños saben algo? Carmen, mis investigaciones indican que los niños han estado solos en casa durante periodos de 8 a 10 horas seguidas, sin supervisión adulta, sin comida preparada. Mis nietos, solos, hambrientos, mientras su madre apostaba mi dinero y se acostaba con otro hombre. Detective, ¿qué más encontró? Isabela debe dinero, mucho dinero. No solo perdió lo que usted le enviaba, pidió préstamos al casino. Préstamos a agiotistas. ¿Cuánto debe? Aproximadamente $95,000, a gente muy peligrosa. Ahora entendía todo. El BMW nuevo no era un lujo. Era una fachada desesperada para aparentar que todo estaba bien. Los tratamientos de belleza no eran vanidad. Era la necesidad patológica de verse bien para seguir engañando a todos. Y los $50,000 que me había pedido no eran para inversiones fallidas. Eran para pagar deudas de juego. Carmen, me dijo el detective, cerrando la carpeta, hay algo más que debe considerar. ¿Qué? Esta gente a la que le debe dinero no son banqueros, son criminales. Si no paga pronto, van a ir por lo único de valor que conocen. ¿Qué es? La casa donde vive. La casa que usted compró. Mi sangre se congeló. No solo había puesto en riesgo a mis nietos por negligencia, los había puesto en peligro físico real. Detective, necesito que siga investigando. Quiero saber todo, cada detalle, cada mentira, cada traición. ¿Está segura? Lo que podamos encontrar puede ser aún peor. Detective Ramírez, le dije, levantándome de la silla con una determinación que me sorprendió. Esa mujer ha usado a mis nietos como escudo para robarme. Los ha puesto en peligro físico y emocional. Ha traicionado a mi hijo y a mi familia. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad de Guadalajara extendiéndose ante mí. No me importa qué tan feo se ponga. Quiero la verdad completa. ¿Y qué piensa hacer con toda esta información? Me di la vuelta y lo miré directo a los ojos. Voy a salvar a mis nietos y voy a destruir a quien se atrevió a lastimarlos. Esa noche, en mi casa, con una copa de vino en la mano, releí cada página del reporte, cada fotografía, cada transacción. Isabela no era solo una mala madre, era una criminal, una mentirosa patológica, una adicta que había puesto a mis nietos en peligro mortal. Y en 3 días me había pedido $50,000 más. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje. Isabela, he estado pensando en tu situación. Creo que podemos encontrar una solución. ¿Podrías venir mañana por la tarde? Tengo una propuesta. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Gracias, Carmen. Eres un ángel. Ahí estaré. Un ángel. Si ella supiera que los ángeles a veces vienen con espadas de fuego. Al día siguiente, Isabela llegó a mi casa puntual a las 3 de la tarde. Pero no llegó sola. Cuando abrí la puerta, ahí estaban mis 2 tesoros, Alejandro y Sofía, con sus caritas tristes y sus ropitas gastadas, aferrados a las manos de su madre como si fueran sus salvavidas.
«Abuela Carmen», gritaron al unísono, soltándose de Isabela y corriendo hacia mis brazos. Los abracé con una desesperación que me dolió en el alma. Podía sentir sus cuerpecitos frágiles, sus costillas sobresaliendo, el olor a champú barato en sus cabellos sin cortar. «Mis amores», susurré, besando sus frentes. «¿Cómo están?» «Bien, abuela», murmuró Alejandro, pero su voz sonaba cansada. «Mami dijo que íbamos a verte para hablar de algo importante». Miré a Isabela por encima de las cabezas de los niños. Sus ojos tenían una expresión que no había visto antes. Algo calculador, algo frío. «Pensé que sería bueno que los niños estuvieran aquí», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «para que vean cómo su abuela nos va a ayudar». Entendí inmediatamente lo que estaba haciendo. Había traído a los niños como escudos emocionales, como chantaje viviente. «Niños», les dije con la voz más dulce que pude, «¿por qué no van al jardín? Ahí están los columpios que les instalé». «¿Podemos, mami?», preguntó Sofía. «Claro, mis amores», respondió Isabela, pero noté cómo sus manos se tensaron. No quería que se fueran. Cuando los niños salieron corriendo al jardín, Isabela y yo nos quedamos solas en la sala. El ambiente cambió inmediatamente. «Carmen», me dijo sentándose en el borde del sofá, «he estado pensando toda la noche en nuestra conversación de ayer». «¿Ah, sí?» «Sí, y me di cuenta de algo muy importante». Hizo una pausa dramática. «Los niños te adoran, realmente te adoran». Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero había algo en su tono que me puso alerta. «Ellos también me adoran a mí, Isabela». «Por supuesto que sí. Y por eso sé que vas a ayudarnos». Se levantó y caminó hacia la ventana donde se veían a Alejandro y Sofía jugando en los columpios. Sus risas llegaban hasta nosotras como música celestial. «Carmen», continuó sin voltear a verme, «no sé qué haríamos sin ti. Los niños no saben lo que significa no tener abuela». «¿Qué quieres decir con eso?». Se dio la vuelta con una sonrisa que me heló la sangre. «Quiero decir que sería terrible si algo cambiara, si de repente no pudiéramos visitarte más». Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. «Isabela, ¿me estás amenazando otra vez?». «¿Amenazando?». Se rió con una carcajada falsa. «Carmen, yo nunca te amenazaría. Solo estoy siendo realista». Caminó hacia mí y se sentó muy cerca, demasiado cerca. «Mira, Carmen, tú y yo sabemos que Rodrigo me hace caso a mí en todo lo que tiene que ver con los niños. Si yo le digo que creo que las visitas aquí los están confundiendo, él me apoyaría». «¿Confundiendo?». «Sí. Ya sabes, con tantos regalos, tanta atención, tanto dinero, los niños podrían empezar a pensar que su abuela es más importante que su madre». Cada palabra era un cuchillo envenenado. «Y eso no sería bueno para nadie, ¿verdad, Carmen?». En ese momento, como si hubiera sido planeado, Sofía entró corriendo. «Abuela, abuela, ¿puedo quedarme a dormir hoy? Por favor». Isabela inmediatamente puso una mano en el hombro de Sofía. «No, mi amor, hoy no se puede». «¿Por qué no, mami?». «Porque la abuela está muy ocupada, ¿verdad, Carmen?». Me miró fijamente, esperando que dijera que sí, esperando que colaborara con su chantaje. «En realidad», dije, acariciando el cabello de Sofía, «me encantaría que se quedaran». La expresión de Isabela cambió instantáneamente. «Sofía, ve con tu hermano. Los adultos necesitamos hablar». Cuando la niña salió, Isabela se transformó. Su máscara de madre amorosa desapareció por completo. «Carmen, creo que no me estás entendiendo». «Te entiendo perfectamente, Isabela». «Ah, ¿sí? Entonces entiendes que si no me ayudas con los 50,000 euros, voy a tener que tomar decisiones difíciles». «¿Qué tipo de decisiones?». Se levantó y caminó hacia la puerta del jardín donde mis nietos jugaban ajenos a la guerra que se desarrollaba adentro. «Podría mudarme, lejos, muy lejos».
Mi corazón se detuvo. Rodrigo ha estado considerando una oferta de trabajo en Tijuana. Está muy bien pagada. Si yo le digo que creo que sería bueno para la familia empezar de nuevo en otro lugar, Isabela, ¿no puedes? ¿No puedo qué? ¿No puedo decidir qué es mejor para mis hijos? Caminó hacia donde yo estaba sentada y se inclinó sobre mí. Carmen, te voy a explicar algo muy simple. Tú me das los $50,000 que necesito y nosotros seguimos siendo una familia feliz. Los niños siguen visitando a su abuela querida, todos contentos. ¿Y si no? ¿Si no? Hizo una pausa y sonrió con crueldad. Bueno, vas a tener que explicarles a Alejandro y Sofía por qué la abuela no quiso ayudar a su familia cuando más la necesitábamos. En ese momento, Alejandro entró corriendo, agitado. «Abuela, Sofía se lastimó». Los tres corrimos al jardín. Sofía estaba sentada en el suelo, llorando, con una rodilla raspada. «Ven acá, mi amor», le dije, cargándola. «Vamos a curarte». Mientras limpiaba su herida en el baño, Sofía me miró con esos ojos enormes. «Abuela Carmen, ¿por qué mami y tú hablan en voz bajita? ¿Están peleando?» Mi corazón se partió en 1000 pedazos. «No, mi cielo. Los adultos a veces tenemos conversaciones serias, pero eso no significa que estemos peleando». «Abuela», me susurró al oído, ¿me prometes que siempre vas a estar ahí? No pude responder, porque en ese momento no sabía si podría cumplir esa promesa. Cuando regresamos a la sala, Isabela estaba esperando con una expresión triunfante. «Bueno, Carmen, ¿qué decidiste?» Miré a mis nietos. Alejandro sosteniendo la mano de su hermana, Sofía con su rodilla vendada, confiando en que su abuela siempre los protegería. «Necesito más tiempo para pensarlo», le dije. «No hay más tiempo. Necesito una respuesta hoy». «Isabela». «Carmen», me interrumpió. «Mira a estos niños. Míralos bien. ¿Realmente vas a arriesgarte a no verlos nunca más por $50,000 miserables? $50,000 miserables. Dinero que ella usaría para apostar. Dinero que desaparecería en las máquinas tragamonedas mientras mis nietos seguían muriendo de hambre. «Está bien», dije finalmente. «Te voy a ayudar». Sus ojos se iluminaron con codicia. «Lo sabía. Sabía que podía contar contigo. Pero necesito unos días para organizar todo. Es mucho dinero». «¿Cuántos días?» «Una semana». «Carmen, no tengo una semana. Te dije que es urgente». «Isabela, $50,000 no se consiguen de la noche a la mañana. Necesito hacer transferencias, liquidar inversiones». «Una semana». Lo pensó por un momento. «Está bien, una semana». Pero Carmen se acercó a mí hasta que pude oler su perfume caro. «Espero que entiendas que esta es tu oportunidad de demostrar que realmente amas a estos niños». Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde. En mi estudio, rodeada de los reportes del detective, de los estados de cuenta, de todas las evidencias de la traición de Isabela, tomé una decisión. Ella quería jugar sucio. Quería usar a mis nietos como chantaje. Perfecto. 2 podían jugar ese juego. Y Carmen Torres nunca había perdido una partida realmente importante. Esa misma noche, a las 11:47 p.m., marqué 3 números telefónicos que cambiarían todo para siempre. El primero fue al detective Ramírez. «Detective, habla Carmen Torres. Necesito que acelere todo. Ya no tenemos tiempo». «¿Qué pasó, señora Torres?» «Me amenazó con llevarse a los niños a Tijuana si no le doy $50,000 en una semana». Esto se convirtió en una emergencia. «Entiendo. ¿Qué necesita exactamente?» «Documentación completa de negligencia infantil, fotografías, videos si es posible, evidencia que ningún juez pueda ignorar». «Carmen, eso va a requerir vigilancia las 24 horas. ¿Cuánto cuesta?» $15,000 por una semana de vigilancia completa. «Hágalo. Y detective, también necesito evidencia del adulterio, fotografías claras, fechas, horarios, todo». ¿Para divorcio? «Para custodia». El segundo número
Fue a mi abogado, licenciado Mendoza, un hombre brillante que me había ayudado a construir mi imperio inmobiliario. Licenciado, habla Carmen Torres. Sé que es tarde, pero tengo una emergencia legal. Carmen, ¿qué pasa? Necesito iniciar un proceso de custodia de emergencia para mis nietos. Tengo evidencia de negligencia, malversación de fondos y adicción al juego. Carmen, eso es muy serio. ¿Está segura? Licenciado, tengo $200,000 en evidencias documentadas. Y voy a tener más. Hubo una pausa larga. ¿Cuándo quiere que empecemos? Mañana. Quiero que tenga todo listo para presentar en una semana exacta. Carmen, un proceso de custodia puede tardar meses. No, licenciado. Un proceso de custodia normal puede tardar meses. Pero cuando hay negligencia infantil comprobada, adicción al juego, malversación de fondos, adulterio y peligro inmediato para los menores, eso se convierte en custodia de emergencia. ¿Peligro inmediato? Isabela debe $95,000 a agiotistas, criminales reales. La casa donde viven mis nietos está en riesgo. Dios mío, Carmen, ¿cómo obtuvo toda esta información? Eso no importa. Lo que importa es que es verdad, es legal y es documentable. El tercer número fue el más difícil. Mi hijo Rodrigo. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Son casi las 12 de la noche. Rodrigo, mijo, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Está todo bien? ¿Los niños? Los niños están complicados, Rodrigo. ¿Puedes venir a desayunar mañana? Solo tú. Mamá, me estás asustando. Rodrigo, confía en mí. Solo ven mañana, a las 8 a.m., y no le digas nada a Isabela. ¿Por qué no le puedo decir a mi esposa? Porque lo que tengo que contarte cambiará tu vida para siempre. Al día siguiente, Rodrigo llegó puntual. Mi hijo de 34 años, ingeniero industrial, un hombre bueno que trabajaba 12 horas diarias para mantener a su familia. Un hombre que no tenía idea del infierno que estaba viviendo en su propia casa. Mamá, ¿qué es tan urgente? Le serví café en su taza favorita, la que usaba cuando era niño. Necesitaba que se sintiera seguro para lo que venía. Rodrigo, lo que te voy a mostrar va a ser muy difícil de escuchar. Mamá, ya me tienes nervioso. ¿Qué pasa? Puse sobre la mesa la carpeta del detective. Una carpeta de 3 centímetros de grosor llena de evidencias. Tu esposa ha estado robándome dinero durante meses. Dinero destinado para tus hijos. ¿Qué? Ha gastado más de 100,000 míos en el casino. Alejandro y Sofía están desnutridos, Rodrigo. Gravemente desnutridos. Su cara pasó de confusión a shock total. Mamá, eso no puede ser cierto. Rodrigo, míralo tú mismo. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba página tras página. Sorpresa, dolor, incredulidad y finalmente, rabia. ¿Estas fotografías son reales? Completamente reales. Tu esposa tiene una relación con otro hombre, un hombre que conoció en el casino. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Los $78,000 en pérdidas de casino. ¿Esto es en los últimos 6 meses? Sí, dinero que yo enviaba para la comida de tus hijos. Mamá, su voz se quebró. Yo no sabía nada de esto. Lo sé, mijo. Isabela es muy inteligente. Ha estado mintiendo a todos. Le mostré los estados de cuenta, las transacciones, todo detallado al centavo. Rodrigo, hay más. ¿Más? Ella me pidió $50,000 ayer y me amenazó con llevarse a los niños a Tijuana si no se los doy. Mi hijo se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Te amenazó? Sí, y usó a tus hijos como chantaje emocional. Rodrigo caminó por mi sala como un león enjaulado. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Yo ya sé qué voy a hacer. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? Se detuvo y me miró. ¿Qué quieres decir? Rodrigo, tengo suficiente evidencia para ganar la custodia de los niños, pero necesito tu apoyo. ¿Custodia? Mamá, son mis hijos.
Exactamente. Y por eso necesito que seas tú quien los proteja. Le expliqué mi plan. Todo detallado. Cada paso calculado. Rodrigo, en 5 días Isabela va a venir aquí a recoger los $50,000. Yo voy a decirle que sí, que se los voy a dar. Pero tú vas a estar aquí también. ¿Para qué? Para que escuches de su propia boca todas las mentiras. Para que veas con tus propios ojos quién es realmente la madre de tus hijos. Mamá, esto suena muy complicado. Rodrigo, me acerqué a él y tomé sus manos. Tus hijos están en peligro, físico, emocional y nutricional. No tenemos tiempo para complicaciones. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que confíes en mí, completamente. Necesito que hagas exactamente lo que te diga, cuando te lo diga. ¿Y si Isabela se da cuenta? No se va a dar cuenta. Está demasiado desesperada por el dinero como para sospechar algo. Rodrigo se quedó en silencio por largos minutos, procesando todo. Mamá, si esto es verdad, si todo esto es real, mijo. Entonces Isabela ha estado abusando de nuestros hijos. Sí. Y yo no me di cuenta de nada. Rodrigo, tú trabajas 12 horas al día. Confías en tu esposa. No es tu culpa. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Porque eres un hombre bueno, y los hombres buenos no esperan maldad de las personas que aman. Esa tarde, Rodrigo se fue de mi casa con una misión clara. Durante los próximos 5 días iba a documentar todo lo que pasaba en su hogar. Iba a observar a su esposa con nuevos ojos. Iba a proteger a sus hijos sin que ella se diera cuenta. ¿Y yo? Yo iba a preparar la trampa más perfecta de mi vida. Porque Isabela Torres creía que estaba chantajeando a una abuela desesperada. No tenía idea de que estaba jugando contra Carmen Torres, la mujer que había construido un imperio venciendo a hombres que creían que era fácil de manipular. La diferencia era que esta vez no estaba peleando por dinero. Estaba peleando por la vida de mis nietos. Y cuando Carmen Torres pelea por su familia, nunca pierde. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de que Isabela me amenazara, sonó mi teléfono. Carmen, habla Isabela, ¿ya tienes mi dinero? Su voz sonaba diferente, más desesperada, más peligrosa. Sí, Isabela, lo tengo. ¿Todo? ¿Los 50,000 completos? Todo. Escuché un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Carmen, no sabes cuánto significa esto para mí, para nosotros. Lo sé, Isabela. Por eso quiero hacer esto de la manera correcta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que $50,000 no es dinero que se entrega así nomás. Necesitamos hacer esto legal, con documentos. Hubo una pausa larga. ¿Documentos? Sí, un contrato de préstamo, con términos claros, fechas de pago, intereses. Todo legal y transparente. Carmen, no necesitamos hacer esto tan complicado. Isabela, la interrumpí con firmeza. Es complicado porque son $50,000. Mi contador insiste en que todo préstamo mayor a $25,000 debe ser documentado legalmente, por impuestos. Otra pausa. Podía escuchar su cerebro trabajando. ¿Cuándo podríamos hacer esto? ¿Qué tal si vienes esta tarde, a las 6 p.m.? Voy a tener mi abogado aquí para preparar todos los papeles. ¿Tu abogado? Sí, el licenciado Mendoza. Es necesario para que todo esté en orden. Carmen, yo necesito el dinero hoy. Y lo vas a tener hoy, esta tarde, con todos los papeles en orden. ¿Los niños pueden venir? Esa pregunta me confirmó que todavía quería usarlos como escudo emocional. Por supuesto. De hecho, me encantaría verlos. Perfecto. Ahí estaremos a las 6. Cuando colgué, inmediatamente llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, es Carmen. ¿Está todo listo? Carmen, tengo aquí todos los documentos que me pidió, pero debo advertirle que lo que está planeando es arriesgado. ¿Los documentos de custodia están listos? Sí.
Custodia temporal de emergencia basada en negligencia infantil comprobada. ¿Los documentos del préstamo? También. Pero Carmen, estos términos que me pidió incluir son muy específicos. Léamelos otra vez. El préstamo de $50,000 será otorgado bajo las siguientes condiciones. Primera, si la prestataria incumple cualquier pago mensual, la totalidad del préstamo se vuelve exigible inmediatamente. Segunda, en caso de incumplimiento, la prestamista tiene derecho a requerir la custodia temporal de los menores como garantía del bienestar infantil. Tercera, pare ahí, licenciado. ¿Esa cláusula es legal? Carmen, es extremadamente inusual, pero técnicamente legal si hay evidencia previa de negligencia infantil. Perfecto. A las 5:30 p.m. todo estaba listo. Mi casa lucía impecable. En la mesa del comedor estaban todos los documentos preparados, plumas de tinta azul y una botella de agua con vasos para que todo se viera formal pero cómodo. El licenciado Mendoza llegó exactamente a las 5:45 p.m. Carmen, ¿está segura de esto? Licenciado, durante 25 años construí mi empresa haciendo negocios con personas que subestimaban mi inteligencia. Isabela va a firmar esos documentos porque está desesperada y porque cree que soy una abuela tonta con dinero. ¿Y si sospecha algo? No va a sospechar nada. Va a haber $50,000 en efectivo sobre la mesa y va a firmar lo que sea necesario. A las 6:02 p.m. sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban. Isabela con un vestido nuevo, probablemente de 400, Rodrigo en su ropa de trabajo y mis dos tesoros con las mismas ropitas gastadas de siempre. «¡Abuela Carmen!», gritaron Alejandro y Sofía, corriendo hacia mí. Los abracé con toda mi alma, sabiendo que esta podría ser la última vez que los viera como niños inocentes ajenos a la guerra de adultos que estaba por explotar. «Hola, Carmen», me saludó Rodrigo con una expresión neutra. Durante toda la semana había estado actuando normal con Isabela, documentando todo como le pedí. «Carmen», me dijo Isabela con una sonrisa nerviosa, «¿dónde está tu abogado?» «En la sala. Ven, vamos a resolver esto de una vez». Entramos todos a la sala. El licenciado Mendoza se levantó cortésmente. «Buenas tardes, soy el licenciado Mendoza». Isabela los saludó, pero sus ojos inmediatamente se fueron a la mesa del comedor donde estaba visible un sobre manila grueso. «Esos son los documentos y el dinero», confirmé. «Todo está ahí». Sus ojos brillaron con codicia. «Niños», les dije a mis nietos, «¿por qué no van al jardín mientras los adultos terminamos de hablar? ¿Podemos jugar en los columpios, abuela?» «Claro, mis amores». Cuando salieron, el ambiente en la sala cambió completamente. «Bueno», dijo el licenciado Mendoza, «procedamos con la formalización del préstamo». Abrió el sobre y sacó los documentos. Varios pliegos con texto legal en letra pequeña. «Señora Morales, este es un préstamo de $50,000 americanos a un interés preferencial del 5% anual, pagadero en cuotas mensuales de $950 durante 5 años». Isabela apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en otro sobre que claramente contenía efectivo. «Perfecto», dijo sin leer nada. «¿Dónde firmo? Señora, ¿no quiere revisar los términos y condiciones? No es necesario, confío en Carmen». Error fatal número 1. El licenciado le señaló las líneas donde debía firmar. Una por una, Isabela estampó su nombre sin leer una sola palabra. «Ahora necesitamos un testigo», dijo el licenciado. «Rodrigo puede ser testigo», sugirió Isabela. «Por supuesto», respondí. «Rodrigo, ¿podrías firmar como testigo de que tu esposa está recibiendo este préstamo voluntariamente?» Mi hijo firmó donde le indicaron, con una expresión que Isabela interpretó como aburrimiento. Pero yo sabía que era dolor controlado. «Perfecto», dijo el licenciado, sellando todos los documentos. «El préstamo está formalizado». Le entregó a Isabela su copia de los documentos y a mí la mía.
Ahora, dije, tomando el sobre con dinero, tus $50,000. Se lo entregué y vi cómo sus manos temblaban al tomarlo. Carmen, no sabes cuánto significa esto. Solo prométeme una cosa, Isabela. ¿Qué? Que este dinero va a resolver realmente tus problemas, que no voy a tener que volver a vivir una situación como esta. Te lo prometo, con esto se arregla todo. Mentira, sabía que ese dinero estaría en el casino antes de que terminara la semana. Perfecto. Entonces el licenciado y yo nos retiramos para que ustedes puedan cenar en familia. Isabela abrazó el sobre con dinero contra su pecho. Carmen, eres la mejor suegra del mundo. Cuando se fueron, el licenciado y yo nos quedamos solos. Carmen, ¿ahora qué? Ahora esperamos. En máximo una semana, Isabela va a perder ese dinero apostando. No va a poder hacer el primer pago del préstamo. Y cuando eso pase, los términos que ella firmó sin leer entrarán en vigor. Exactamente. ¿Y su hijo está de acuerdo con todo esto? Mi hijo va a hacer lo correcto cuando llegue el momento. Esa noche, Rodrigo me llamó. Mamá, Isabela está eufórica. Dice que todos nuestros problemas se acabaron. ¿Los niños cenaron bien? Sí, por primera vez en meses ordenó comida de un restaurante decente. Rodrigo, mantente alerta. En cuanto veas que sale de la casa de noche, me llamas. ¿Crees que va a ir al casino hoy mismo? Mijo, una persona con adicción al juego con $50,000 en efectivo no puede dormir. Va a salir esta misma noche. Rodrigo me llamó a las 11:47 p.m. Mamá, acaba de salir. Dijo que iba a comprar medicina para los niños. ¿A las 12 de la noche? Eso le dije yo. Se molestó y se fue. Perfecto. El detective la está siguiendo. Al día siguiente, el detective me confirmó lo que ya sabía. Señora Torres, su nuera estuvo en el casino Elite desde las 12:30 a.m. hasta las 6:15 a.m. Perdió $18,000 en una sola noche. La trampa estaba funcionando perfectamente. Isabela había firmado su propia sentencia de muerte legal sin darse cuenta. Y yo tenía exactamente lo que necesitaba para salvar a mis nietos. 4 días después del préstamo, a las 7:23 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Su voz sonaba destruida. Mamá, tienes que venir. Ya. ¿Qué pasó, mijo? Isabela, no volvió anoche. Los niños están preguntando por ella desde las 6 de la mañana. Y yo encontré algo horrible. ¿Qué encontraste? Una carta de amenaza. Gente a la que debe dinero. Dicen que van a venir por la casa si no paga. Mi sangre se congeló. Rodrigo, toma a los niños y vénganse para acá, ahora mismo. ¿Y si Isabela regresa? Rodrigo, ahora. 1 hora después, tenía a mis nietos desayunando en mi cocina mientras Rodrigo me mostraba la carta que había encontrado. Señora Morales, este es su último aviso. Debe usted $127,000 incluyendo intereses. Si no paga en 48 horas, tomaremos la casa como garantía. No habrá más extensiones. Dios mío, murmuré. Rodrigo, ¿cuándo encontraste esto? Esta mañana. Estaba debajo de la puerta. ¿Has sabido algo de Isabela? Nada. Su teléfono va directo al buzón. En ese momento, como invocada por el diablo, Isabela apareció en mi jardín. Caminaba hacia la puerta de entrada con pasos vacilantes, el cabello despeinado, el maquillaje corrido. Había perdido todo el dinero. Toqué el timbre con desesperación. Cuando abrí, el olor a alcohol y cigarro me golpeó como una bofetada. Carmen, murmuró con voz ronca, necesito hablar contigo. Isabela, ¿dónde estuviste toda la noche? Eso no importa. ¿Están aquí los niños? Sí. Rodrigo los trajo porque estaban preocupados. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Carmen, necesito pedirte otro favor. ¿Otro favor? Sí, necesito más dinero. Las palabras cayeron como bombas. Isabela, te di $50,000 hace 4 días. Lo sé, pero surgieron gastos inesperados.
¿Qué tipo de gastos? Es complicado de explicar. En ese momento, Rodrigo apareció detrás de mí. Isabela, ¿dónde estuviste anoche? Los niños estuvieron despiertos hasta muy tarde esperándote. Rodrigo, yo tuve que resolver unos asuntos. ¿Qué asuntos? Isabela me miró suplicante, esperando que la ayudara, pero yo ya no era la abuela ingenua que había sido. Rodrigo, le dije a mi hijo, creo que tu esposa tiene algo que contarnos. Carmen, por favor, ¿dónde están los $50,000, Isabela? Yo los invertí. ¿Los invertiste dónde? En un negocio. ¿Qué negocio? Es complicado de explicar. Rodrigo se puso rígido. Isabela, deja de decir que es complicado y explícanos qué pasó con el dinero de mi madre. Por primera vez vi miedo real en los ojos de Isabela. Rodrigo, tú no entiendes. ¿Qué no entiendo? ¿Que mi madre te prestó $50,000 hace 4 días y ya no los tienes? Es que surgió una oportunidad de ganar dinero rápido. ¿Qué oportunidad, Isabela? Su voz resonó por toda mi casa. Los niños dejaron de desayunar y vinieron corriendo. «¿Papá? ¿Por qué estás gritando?», preguntó Sofía con ojitos asustados. Isabela inmediatamente cambió su estrategia. Se arrodilló frente a sus hijos. «Mis amores, papá y la abuela están un poquito estresados por cosas de adultos». «Mami, ¿por qué no llegaste anoche?», preguntó Alejandro. «Porque mami tuvo que trabajar muy tarde, mi cielo». Mentira. Había estado en el casino hasta las 6 de la mañana. «Niños», les dije con voz suave, ¿por qué no van a ver televisión mientras los adultos hablamos? Cuando se fueron, la tensión se pudo cortar con cuchillo. «Isabela», dije con voz firme, «necesito que me digas la verdad. ¿Dónde están los 50,000? Respiró profundo, como preparándose para otra mentira. «Los perdí». «¿Los perdiste cómo?» En una mala inversión». «¿Qué tipo de inversión se pierde en una noche, Isabela?» Sus ojos se movieron nerviosamente. «Carmen, yo te voy a pagar». «Te lo prometo». «¿Con qué dinero me vas a pagar?» Yo voy a conseguir trabajo». «Isabela», intervino Rodrigo, «tú nunca has trabajado en tu vida». «Pues voy a empezar». «¿Haciendo qué?» «Lo que sea necesario». En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. «Isabela, siéntate». «Carmen». «Siéntate». Se sentó como una niña regañada. Saqué de mi bolsa una carpeta. La misma carpeta que le había mostrado a Rodrigo días atrás. «Isabela, te voy a mostrar algo». Puse sobre la mesa las fotografías del casino. Su cara se descompuso completamente. «Carmen, yo puedo explicar. Explícame esto». Puse otra fotografía. Isabela besando a otro hombre. Rodrigo se acercó y vio las imágenes. Su expresión pasó de confusión a horror. «¿Qué es esto, Isabela?» «Rodrigo, yo puedo explicar todo. Explícame por qué mi esposa está besando a otro hombre». «Rodrigo, por favor». Puse sobre la mesa los estados de cuenta. «Explícame por qué has perdido 127,000 en los últimos 8 meses». «Rodrigo, explícame por qué nuestros hijos están desnutridos mientras tú gastas dinero en el casino». Isabela se puso de pie como una fiera acorralada. «No voy a permitir que me juzguen». «¿Juzgarte?», gritó Rodrigo. «Isabela, has estado matando de hambre a nuestros hijos». «Eso no es cierto. Tengo los reportes médicos». Saqué los estudios de los niños y los puse sobre la mesa. Desnutrición severa, anemia, trauma emocional, todo documentado por el doctor Hernández. Isabela miró los documentos y luego nos miró a nosotros. Ustedes planearon esto». «Sí», dije con una calma que me sorprendió. «Lo planeamos». «¿Cómo pudieron hacerme esto?» «¿Cómo pudiste hacerles esto a tus propios hijos?», le preguntó Rodrigo. «Son mis hijos». «No,
dije levantándome. Ya no. Saqué de la carpeta el último documento, el que cambiaría todo para siempre. Isabela, ¿recuerdas el préstamo que firmaste hace 4 días? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Recuerdas que firmaste sin leer? Sus ojos se agrandaron con horror. Carmen, ¿qué hiciste? Leíste y firmaste un documento que incluye cláusulas de custodia en caso de incumplimiento, y acabas de admitir que perdiste el dinero. Eso no puede ser legal. Es completamente legal, especialmente cuando hay evidencia previa de negligencia infantil. Rodrigo tomó el documento y lo leyó. Mamá, esto significa que Isabela acaba de perder la custodia legal de sus hijos. Isabela se desplomó en el sofá. Carmen, no puedes hacerme esto. Ya está hecho. Rodrigo, haz algo. Mi hijo la miró con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de dolor, decepción y determinación. Isabela, le dijo con voz quebrada, tú solita te hiciste esto. En ese momento, los niños entraron corriendo. ¿Por qué todos están gritando?, preguntó Sofía. Isabela los miró, luego nos miró a nosotros y finalmente entendió que había perdido todo. Rodrigo, susurró, por favor. Isabela, le dije, tienes 2 opciones. Te vas ahora voluntariamente y aceptas la custodia compartida limitada, o llamamos a la policía para reportar negligencia infantil y adicción al juego. Carmen, por favor, ¿qué eliges? Miró a sus hijos por última vez como su madre legal. Me voy, susurró, y salió de mi casa para siempre. 3 meses después de que Isabela saliera de mi casa, mi teléfono sonó a las 5:47 de la mañana. Era el detective Ramírez. Señora Torres, necesito informarle algo urgente. ¿Qué pasó, detective? Su exnuera fue arrestada anoche. Me senté en la cama, completamente despierta. ¿Arrestada por qué? Fraude, falsificación de documentos y intento de secuestro. Mi corazón se detuvo. ¿Secuestro? Señora Torres, Isabela intentó llevarse a los niños de la escuela ayer por la tarde. La directora la detuvo porque usted había puesto una orden de restricción, pero ella se puso violenta. Dios mío, ¿los niños están bien? Sí, están bien. Su hijo Rodrigo ya los recogió. Pero Carmen, hay más. ¿Qué más? Encontramos evidencia de que Isabela estaba planeando huir del país con los niños. Tenía boletos de avión a Colombia para esta misma semana. La sangre se me heló en las venas. Detective, ¿está seguro? Completamente. Boletos de avión por valor de 4.800, pasaportes falsificados para los niños y una cuenta bancaria en Bogotá con 127.000 depositados. ¿De dónde sacó ese dinero? Esa es la parte del fraude. Falsificó documentos para obtener 3 préstamos diferentes usando la casa como garantía. La casa que yo había pagado. Carmen, pero hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Su exnuera no está actuando sola. El hombre con el que tenía la relación, Andrés Maldonado, es parte de una red de estafadores. Usan mujeres para obtener acceso a familias con dinero. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que había estado pasando. Detective, ¿me está diciendo que todo esto fue planeado? Carmen, creemos que Isabela fue reclutada específicamente para casarse con su hijo y obtener acceso a su fortuna. El mundo se desplomó a mi alrededor. ¿Cuánto tiempo llevan investigando esto? Desde que usted nos contrató, encontramos patrones similares. Andrés Maldonado ha estado involucrado en al menos 5 casos similares en los últimos 10 años. ¿5 casos? 5 familias adineradas. 5 matrimonios donde la esposa desarrolló súbitamente problemas de juego y comenzó a malversar dinero familiar. Esto no podía ser real. Detective, ¿esto significa que Isabela nunca amó a mi hijo? Señora Torres, basándonos en la evidencia, creemos que el matrimonio fue parte de una estafa de largo plazo.
Colgué el teléfono y lloré por primera vez en meses, pero no lágrimas de tristeza, lágrimas de rabia pura. Esa mujer no solo había abusado de mis nietos, había destruido a mi hijo, había engañado a toda mi familia durante 6 años. A las 8 de la mañana, Rodrigo llegó a mi casa con los niños. «Mamá», me dijo con ojos rojos de no dormir, «¿ya te contaron lo que pasó?» «Sí, mijo». «¿Cómo están los niños?» «Confundidos. No entienden por qué su mamá trató de llevárselos sin permiso». Alejandro y Sofía corrieron hacia mí. «Abuela Carmen», me dijo Sofía con su vocecita temblorosa, «¿por qué mami estaba tan enojada ayer? ¿Qué pasó exactamente en la escuela, mi amor?» «Mami llegó y nos dijo que teníamos que irnos de viaje, pero la maestra Lucía dijo que no podíamos ir sin papá». «¿Y qué hizo tu mami?» «Se puso a gritar, muy feo, como nunca la habíamos visto». Rodrigo se acercó y me habló en voz baja. «Mamá, los niños vieron cosas que ningún niño debería ver. Isabela se puso violenta con la directora. Tuvieron que llamar a la policía». «¿Los niños vieron cuando la arrestaron?» «Sí». Alejandro no ha hablado desde entonces. Miré a mi nieto, que estaba sentado en silencio, abrazando un peluche. «Rodrigo, necesitamos ayuda profesional para los niños. Ya hice cita con un psicólogo infantil para mañana». Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, Rodrigo y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas. «Mamá, el abogado me explicó todo lo que va a pasar ahora». «¿Qué va a pasar?» «Isabela va a ser procesada por al menos 5 delitos diferentes. Puede estar en prisión por 15 años. ¿Y el divorcio? Será automático. Abandono de hogar, negligencia infantil, adulterio comprobado. No va a tener derecho a nada. ¿Qué pasa con la casa? La casa vuelve a ti legalmente. Isabela nunca tuvo derechos sobre ella porque tú la pagaste completa». ¿Y los préstamos fraudulentos? Los bancos van a perseguir a Isabela y a su cómplice, pero como los préstamos fueron obtenidos fraudulentamente, no podemos perder la casa. «Rodrigo», le dije, tomando sus manos, «¿cómo estás manejando todo esto?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, me siento como el hombre más estúpido del mundo». «No eres estúpido, mijo. Viví 6 años con una mujer que nunca me amó, que solo me veía como un objetivo, que abusó de mis hijos para robar dinero. Rodrigo. Y lo peor de todo es que tú lo viste antes que yo. Tú supiste que algo estaba mal y yo te dije que no te metieras. Rodrigo, tú confiaste en tu esposa. Eso es lo que hacen los hombres buenos». ¿Los hombres buenos? Mamá, un hombre bueno protege a sus hijos. Yo dejé que los maltrataran durante meses. «Mijo, tú no sabías. Debería haber sabido». Su grito despertó a los niños, que vinieron corriendo asustados. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Alejandro. Rodrigo se arrodilló frente a sus hijos. «Sí, campeón, papá está bien, solo está triste por algunas cosas». «¿Estás triste por mami?». Rodrigo me miró, no sabiendo qué responder. «Sofía», le dije, «papá está triste porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros, pero papá no está enojado con ustedes». «¿Mami va a volver?», preguntó Alejandro. «No, mi amor, mami va a estar lejos por mucho tiempo». «¿Por qué?». «Porque mami hizo cosas que no estuvieron bien. Y cuando los adultos hacen cosas muy malas, tienen que irse». Esa noche, después de acostar a los niños, recibí una llamada del licenciado Mendoza. «Carmen, tengo noticias sobre el caso». «¿Qué noticias?». Isabela aceptó declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. ¿Cuánto tiempo? 8 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional por 4 años. ¿Y la custodia? Perdió todos los derechos parentales permanentemente. Los niños están legalmente bajo custodia de su hijo, con usted como tutora legal secundaria. Colgué el teléfono y por primera vez en meses me permití sonreír. Justicia. Real, legal, definitiva.
Isabela había perdido todo: su libertad, sus hijos, su futuro, y mis nietos finalmente estaban seguros. Pero esto no era el final de la historia. Era solo el comienzo de su nueva vida. Una vida donde nunca más tendrían que temer, pasar hambre o ser usados como herramientas de chantaje. Carmen Torres había ganado la guerra más importante de su vida, y esta vez la victoria era para siempre. Un año después del arresto de Isabela, estaba sentada en mi jardín viendo a Alejandro y Sofía jugar en los columpios que había mandado a instalar especialmente para ellos. Pero esta vez era diferente. Sus risas eran reales. Sus mejillas estaban rosadas y llenas. Sus ojos brillaban con la inocencia que habían recuperado. «¡Abuela Carmen!», gritó Sofía corriendo hacia mí. «¡Mira lo que hice en la escuela!». Me mostró un dibujo, una familia, una abuela, un papá y 2 niños sonriendo bajo un sol enorme. No había una mamá en el dibujo. «Es hermoso, mi amor», le dije, abrazándola. «Maestra Elena dice que las familias pueden ser de muchas formas diferentes», me explicó con esa sabiduría que a veces tienen los niños. «Y que lo importante es que se quieran mucho». La maestra Elena tiene razón. Alejandro se acercó corriendo. «Abuela, ¿ya llegó papá del trabajo?». «Debe estar por llegar, campeón». Efectivamente, 10 minutos después, escuchamos el auto de Rodrigo en la entrada. Durante este año, mi hijo había cambiado completamente. El hombre destrozado que lloraba por las noches había renacido como un padre presente, protector y lleno de amor. «¡Papá!», gritaron los niños al unísono. «¡Mis campeones!», respondió Rodrigo, cargándolos a los 2 al mismo tiempo. «¿Cómo estuvo su día?». «Papá, papá, Alejandro sacó 10 en matemáticas. Y Sofía ganó la competencia de dibujo». Ver a mis nietos brillar de orgullo era el regalo más grande que la vida me había dado. Esa noche, después de la cena, después de ayudar con la tarea, después de los cuentos de buenas noches, Rodrigo y yo nos sentamos en la terraza como habíamos hecho todas las noches durante el último año. «Mamá», me dijo, «el doctor Ramírez me dio los resultados de los últimos análisis de los niños. ¿Todo bien?». «Más que bien. Alejandro subió 12 kilos en el año. Sofía subió 10. Sus niveles nutricionales están perfectos. Gracias a Dios. Y la psicóloga dice que han superado completamente el trauma, que son niños resilientes y felices». Nos quedamos en silencio, contemplando las luces de Guadalajara. «Rodrigo», le dije, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué, mamá?». «He tomado una decisión sobre mi patrimonio». Se puso tenso. «Mamá, no necesitamos hablar de eso ahora». «Sí necesitamos, escúchame». Saqué de mi bolsa un sobre con documentos. «He establecido un fondo fiduciario de $800,000 para cada uno de los niños. Dinero que no podrán tocar hasta los 25 años y solo para educación, comprar su primera casa o iniciar un negocio». «Mamá, eso es demasiado». «No es demasiado. Es exactamente lo correcto». Le mostré los documentos. «Además, he transferido la casa donde viven a tu nombre, completamente pagada, sin ninguna deuda». «Mamá, y he destinado $200,000 adicionales para gastos de los niños hasta que cumplan 18 años. Actividades extracurriculares, vacaciones familiares, todo lo que se perdieron». Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. «¿Por qué estás haciendo esto?». «Porque durante 6 años esa mujer robó la infancia de mis nietos, robó su seguridad, su inocencia, su derecho a ser niños felices». Me levanté y caminé hacia la baranda de la terraza. «Rodrigo, yo tengo 70 años, he vivido una vida plena, he construido un imperio, he criado 5 hijos, he sobrevivido a todo lo que la vida me ha puesto enfrente. Mamá, pero nada en mi vida ha sido más importante que salvar a esos niños». «Los salvaste, mamá. Los salvaste completamente. Los salvé porque pude, porque tuve los recursos, la experiencia y la determinación para hacerlo.
Me di la vuelta y lo miré directamente. Pero ¿cuántos abuelos no tienen esos recursos? ¿Cuántos niños siguen sufriendo porque sus abuelas no pueden pagar detectives privados o abogados especializados? ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en crear una fundación. Saqué otro documento. La Fundación Carmen Torres para la Protección de Menores en Situación de Negligencia Familiar. Rodrigo tomó el documento y lo leyó. Mamá, esto es increíble. $1,500,000 de capital inicial. Para ayudar a familias que están viviendo lo que nosotros vivimos. Detectives privados, abogados especializados. Todo gratuito para cualquier abuelo, tío o familiar que sospeche que un niño está siendo maltratado o negligenciado. Mamá, esta fundación podría salvar a cientos de niños. Ese es el plan. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, pero no por preocupación. Por primera vez en años, me quedé despierta por emoción. Porque había entendido algo fundamental. Toda la riqueza que había acumulado, toda la experiencia que había ganado, toda la fuerza que había desarrollado, todo había sido preparación para este momento, para salvar a mis nietos, y ahora para ayudar a otros abuelos a salvar a los suyos. 6 meses después, la Fundación Carmen Torres abrió oficialmente sus puertas. En el primer año, ayudamos a 47 familias. Rescatamos a 89 niños de situaciones de negligencia o abuso. Pusimos a 23 adultos negligentes en prisión y reunimos a docenas de niños con los familiares que realmente los amaban. Pero los números no eran lo más importante. Lo más importante era la llamada que recibí un martes por la tarde. Señora Torres, habla María Guadalupe Hernández. Usted salvó a mi nieta. Cuénteme, señora Hernández. Mi hija estaba igual que la suya. Drogas, hombres malos, dejaba a la niña sola. Yo no tenía dinero para abogados. ¿Y ahora? Ahora mi nieta vive conmigo. Está sana, va a la escuela, sonríe todos los días. ¿Y mi hija? Está en rehabilitación. Colgué el teléfono y sonreí. Esa noche, en la cena familiar, Alejandro me hizo una pregunta que me llegó al alma. Abuela Carmen, ¿por qué ayudas a tantos niños que no conoces? ¿Qué piensas tú, campeón? Creo que es porque entiendes cómo se siente cuando alguien que quieres está en peligro. Exactamente. Sofía, ahora de 10 años y más sabia de lo que debería ser, añadió, y porque cuando tienes poder para ayudar, tienes que usarlo. ¿Dónde aprendiste eso, mi amor? De ti, abuela. Tú nos enseñaste que la familia se protege siempre. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, salí al jardín. Bajo las estrellas de Guadalajara, pensé en Isabela, 8 años de prisión, sin posibilidad de ver a sus hijos hasta que fueran adultos. Su cómplice, Andrés, condenado a 12 años. ¿Sentía pena por ella? No. ¿Sentía satisfacción por su castigo? Tampoco. Lo que sentía era paz. Paz porque mis nietos estaban seguros. Paz porque otros niños estaban siendo salvados. Paz porque había usado mi fuerza para proteger a los más vulnerables. Carmen Esperanza Torres había peleado la guerra más importante de su vida, y no solo la había ganado, había convertido su victoria en esperanza para otros. Los niños que una vez fueron víctimas ahora eran mi inspiración. Y la abuela que una vez fue amenazada ahora era la pesadilla de todos los que lastiman a los niños. Porque cuando tocas a un nieto de Carmen Torres, despiertas a un dragón. Y este dragón no descansa hasta que todos los niños están seguros. Fin. La familia no siempre es sangre. A veces es el amor que elige quedarse cuando todo se desmorona. Y a veces el amor verdadero viene con dientes y garras para proteger lo que más importa. Carmen Esperanza Torres, fundadora de la Fundación para la Protección de Menores, testimonio dado en el Congreso Nacional sobre Derechos del Niño, 2024. Si esta historia te conmovió,
Cuéntanos abajo en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más o si alguna vez viviste algo parecido. Me encantaría leer tu experiencia y si quieres recibir más relatos reales y emocionantes como este, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Así, seguimos creciendo juntos y trayendo más historias que tocan el corazón.